Ya la edad. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia a este acto organizado por la Vocalía de Patrimonio del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Vocalía que está integrada por Luis López Silvo y por mí mismo. Luis no está hoy en esta sala porque está en Valencia dando un curso de restauración. Esta conferencia versará sobre las obras de restauración, las obras que se hicieron de restauración de la cubierta de la Catedral Granadina, así como sobre las obras que se están realizando en la actualidad para convertir, para arreglar un poco los paramentos de la torre y convertir su parte alta en un mirador para todo el público. Y está a cargo de don Pedro Salmerón Escobar, doctor arquitecto, y acompañado por el también doctor arquitecto Diego Garzón Osuna, que se subirá a esta mesa cuando Pedro acabe de hablar. Voy a ser muy breve, pues el doctor Salmerón, que nos acompaña y compartirá con nosotros sus conocimientos, buen hacer y experiencia en nuestro patrimonio histórico artístico, en realidad no necesita mucha presentación, ya que es sobradamente conocido por casi todos los presentes. Pedro Salmerón Escobar es un arquitecto cuya vida profesional muy prolífera se ha concentrado en gran parte en la recuperación y mantenimiento del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Para mí es una persona muy estimada y valorada, pues siempre ha sido totalmente respetuoso con el patrimonio histórico en sus labores de restauración, cosa que no todos los profesionales que nos dedicamos a esto pueden presumir. Además, su disponibilidad para los actos como este, con las molestias que supone, es muy grande, y también nos ilustra sobre su obra siempre que se le solicita. Está totalmente dispuesto a venir y charlar sobre ella. En marzo del año pasado ya nos habló en esta misma sala de su obra proyectada y dirigida por él en la Alhambra, concretamente en el Patio de los Leones, en el que desmontó el pavimento y la fuente. Nos explicó cómo era el complejo sistema hidráulico para llevar el agua hasta las boquillas de los leones, cómo se recogía y la solería, cómo se la apañó para que la solería no se notaran las limas y los encuentros de las distintas pendientes, y todo a base de hacer un magnífico puzzle con piezas diferentes y con grosores diferentes. Aunque la Alhambra ha realizado muchas más intervenciones, siendo una de las más delicadas la restauración de las bóvedas de cuero de la Sala de los Reyes, con su emblemática y maravillosa pintura. Yo tuve la suerte de asistir en 2008 a una visita guiada por Pedro durante esta obra y pude apreciar in situ la gran complejidad de las mismas, así como la delicadeza con la que se hacía todo el tratamiento de los distintos elementos para evitar el más mínimo deterioro en esa extraordinaria imagen. También al final del 22 nos regaló una conferencia sobre la catedral, que vamos a pasar porque se hace un poco largo. Dice: Pedro ha contado con la colaboración del joven doctor Diego Garzón Osuna desde que este era estudiante. Obtuvo el título de arquitecto en el 2001 y el de doctorado en 2015. Ha intervenido junto con Pedro en el plan especial de protección del centro, en el proyecto de rehabilitación de la Sala de los Reyes, en el Palacio de Otomí, en el de la Madraza, y actualmente comparte proyectos entre el que se encuentra la obra de la Torre de la Catedral y su adaptación a mirador público. Mirador que será fantástico porque tiene una altura estupenda para ver toda Granada y esa quinta fachada de la catedral que constituye la cubierta. Para los que conozcan menos al conferenciante, voy a decir dos cosas y una cosa muy rápida. Hacer una brevísima semblanza. Pedro Salmerón es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1970, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia en 2013. Fue Premio Andalucía Patrimonio de Tomás de Vila, es arquitecto conservador de las catedrales de Granada y Jaén, es del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha colaborado en el desarrollo de la Guía del Paisaje de la Ensenada de Bolonia y Cádiz. Entre 2004 y 2007 desarrolló el plan director de la Alhambra con mención especial en la categoría de estudio en los premios Europa Nostra. En 2013 obtuvo el premio de restauración Europa Nuestra en la categoría de conservación
por la obra que hizo en el patio Laureano. En 2016 realiza la recuperación de las habitaciones superiores de la Torre de la Justicia y la restauración de la cubierta del Baño Real de Comares. Recientemente ha finalizado la consolidación y restauración del pórtico sur del Mariscal y el proyecto de restauración de las cubiertas del Mesuario y los Palacios Nazaríes. Y sin nada más le damos la palabra a Pedro y luego a Pedro y a Diego, agradeciéndoles el tiempo que se nos dedican en esta ocasión y su disponibilidad para responder a las preguntas que tengan ustedes al final de la exposición. Muchas gracias por su atención. Pedro, tú. Muchas gracias, José Miguel, por la presentación. Sí. Y ahora esta charla, que espero que dure, vamos a ceñirla a 1 hora, para luego tener un coloquio se sentará aquí Diego Garzón, arquitecto que está llevando la obra correspondiente al proyecto de intervención en la torre, porque yo he pasado a la condición de jubilado paso atrás, aunque esté metido, claro, a nivel de asesorar y de colaborar en la continuación de los trabajos. También mi trabajo como conservador en las catedrales de Granada y Jaén, que me ha presentado José Miguel con mucho cariño, como hace siempre, y además me gusta venir a este sitio por la efusividad con la que se tratan todos los temas. Pues ya también eso lo he dejado, como digo, paso atrás, porque en esta vida este tipo de cosas pues hay que hacerlas. Pero vamos, el trabajo de estar cerca de los temas continúa, y aquí mismo está el día que lo corrobora. Voy a empezar hablando de las cubiertas, porque claro, tenemos en la Catedral de Granada, y eso sí lo quiero decir, tenemos varios frentes problemáticos, que son las cubiertas y la conservación de la piedra en las fachadas. Son, digamos, los dos grandes aspectos de la conservación. Cuando yo, lógicamente, aquí, para resumir las cosas, porque no me interesa tampoco que las charlas sean excesivamente grandes, presento este plano ya de la cubierta casi acabada, ya reutilizando la teja, mezclando teja vieja con teja nueva. En esto sí que es verdad que en la restauración hacemos siempre acopio de los materiales que se puedan utilizar después. Habéis visto antes una foto de una tronera, porque las troneras que existen en todas las cubiertas de la catedral y en general en las cubiertas inclinadas tienen una doble ventaja. Aparte del acceso, permiten ventilación, que es fundamental en una estructura de madera. Aquí, por ejemplo, estamos en las cubiertas que bordean en la parte inferior al cimborrio, y a su vez a la intervención que se hizo en ese momento. Fijaos que son pares que están apoyados en el muro de fachada y en el muro que envuelve una de las hojas del cimborrio, y fijaos que la situación estructural es muy simple, porque hay una distancia, poco a poco va llegando a todos sitios, entre otros la madera, y no hay mejor unión para los insectos y para los hongos que la temperatura con la humedad. Unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas significa el disparo de los deterioros biológicos. Hasta este punto, ¿no? O sea que la ruina que muchas veces experimentan los sitios, yo he visto una cosa parecida en el otro lado, pues llegan a estos niveles. Por eso, cuando hablamos de deterioro de las estructuras, hablamos con conocimiento de causa. También se dice muchas veces, bueno, ¿y por qué se sigue utilizando madera? Porque nosotros, cuando hacemos las restauraciones, empleamos madera. Bien, es verdad que ahora empleamos madera laminada y colada, porque las secciones, vamos a decir, macizas de madera aserradas, como se le suele llamar, pues esas son cada vez más escasas y vienen con mucha humedad, porque no están llevando los ciclos adecuados de secado. Yo he visto muchas veces desempaquetar una viga grande de madera aserrada, es decir, completa, no laminada, y escuchar al cabo de la hora o de la hora y media de estar en la obra, cortarle el embalaje, y al cabo de eso, de un rato, oír un crujido tremendo y aparecerle una fenda, pues por ese proceso de cambio de pronto de las condiciones ambientales.
esa madera venía de Levante. Claro, tuvimos que coserla igual que si fuera una madera antigua. Cuando hablamos también del deterioro en este frente, digo decirlo, pues veis que las cosas se parecen. Como veis, hay una, en este caso una armadura principal, el par, luego hay unos parecillos donde luego va la tabla de madera, o incluso a veces contrapares, a veces la tabla va directamente contra el par. Digamos que en situaciones combinadas, pero siempre la tabla, que es la última, que luego va a soportar encima de la teja, la tabla tiene que tener una luz pequeña para que con 3 centímetros aproximadamente la tabla funcione. Cuando se hace ya la intervención, pues ya en unas condiciones donde el tablero se ha restablecido en mejores condiciones, generalmente fijaos que las canales que empleamos son teja nueva y las cobijas, o sea, las que hace la cobertura en las canales, usamos la teja vieja, para que el aspecto del edificio en esa cuarta fachada que es la cubierta sea noble, mantenga su antigüedad o su visión de antigüedad. Otra vez, esta visión recurrente desde arriba, ahora fijaos que bien se ve aquí las cubiertas bajas, estas son las cubiertas tanto de calle cárcel que hemos visto antes, como la que envuelve a pasaje de siglo, estamos hablando de ese nivel inferior. Aquí vemos la catedral con su cubierta peculiar, la que aparece en el cartel que se ha hecho en esta conferencia. Y ahora vemos otra intervención que se hace más tarde, en 16-17, que también es a cargo del Cabildo. Y esta intervención tiene unas características ya un poco diferentes, porque ya aquí tenemos una cubierta que tiene 2 aguas contrapuestas con otra que tiene también 2 aguas, que es la que vemos aquí. Entonces estos 1, 2, 3 pabellones de cubierta se repararon en esas fechas. Cuando vemos en alzado, ahora estamos viendo como si estuviéramos haciendo una proyección frontal a calle Cárcel, aquí estamos viendo la torre, pues las cubiertas de las que estamos hablando son estas, y las que están detrás, la C2 y la C3. ¿De acuerdo? Y ahora fijaos otra vez ese efecto paraguas que tienen las cubiertas. O sea, yo tengo las bóvedas, eso es lo que yo estoy viendo desde abajo, y arriba tengo la estructura de madera. Claro, ese efecto protector y ambiental es maravilloso, y es verdad que tienen el riesgo del ataque biológico y también el de incendio. Claro, muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué se sigue usando la madera? Yo digo, porque la madera es un material que tiene una respuesta magnífica. Otra cosa son los descuidos, porque muchas veces los incendios, voy a hacer caso de Notre Dame de París, pues obedece a descuidos en el pillaje que se emplea en intervenciones, a la conservación, etc. Hay una película bellísima sobre todos los conflictos que están asociados al incendio de Notre Dame, y que yo aconsejo que la veáis. Bueno, pues fijaos que también hay un problema añadido. Si yo tengo unas bóvedas que van cubriendo las naves, tengo luego esta cubierta a 2 aguas encima. Si 2 cubiertas se encuentran, hay un canalón. Esto quiere decir que las cubiertas de la Catedral de Granada parecen como una ciudad, porque tú vas por los canalones entre esos pabellones y tú vas andando por algo que son como calles, porque claro, tú puedes andar por aquí cuando no han deslizado demasiado los paños de teja, pero claro, de esa manera se puede hacer la limpieza de las canales, puede circular el agua, y a veces se comunica una canal con otra por el interior de los pabellones. Ahora lo veremos. ¿Qué es lo que pasa con las cubiertas, por ejemplo, en este caso, de que no pasaba en la otra intervención, pero sí en esta? Pues que el arquitecto Prieto Moreno, con buen criterio, hace ya bastantes años, cuando llegue y restaura estas cubiertas, se le ocurre que el tablero de madera, que normalmente se coloca sobre los pares o sobre los sistemas secundarios que haya encima de los pares, los parecillos o las correas, entonces coloca un tablero de ladrillo. Claro, gran idea, porque ¿qué le pasa a un tablero de ladrillo bien hecho? Pues que no hay quien se lo meriende, porque la cerámica es eterna, ya se ven las excavaciones arqueológicas. ¿Qué data una excavación arqueológica? La cerámica que pasa el tiempo, y la cerámica permanece pese a todo lo que ocurre alrededor. Bueno, pues empuja de tal manera, es decir, pesa el ladrillo tanto
con otra cosa que además ocurre en la Catedral de Granada, que es muy generosa, eso está bien, en la cobertura de las tejas. Si normalmente una teja cubre, deja, digamos, la cubrición en un tercio de la teja de la siguiente, si mi mano es esta, la teja de arriba, por aquí, en la Catedral de Granada prácticamente la teja siguiente llega a la mitad, con lo cual aumenta notablemente también el peso. Bueno, el deslizamiento es tan grande que empiezan a abrirse huecos arriba, y eso es mortal, porque entonces el agua entra de forma directa. Aquí está dibujado de esa manera el proceso. Fijar la flecha lo que indica. Lo que indica es deslizamiento, y alguien dice, ¿cómo eso, deslizar eso? Deslizar hasta este punto, fijaos. ¿Cómo? En la canal de borde, es decir, porque hay una canal de borde que tiene el peto, cuando tú vas por calle de cárcel, tú estás viendo un peto y luego, si está un poco retirado, ves las cubiertas, pero tú no ves alero. El alero no da a la calle. Si le da el alero a la calle, no habría este problema. Véase, no sé, por decir, el Hospital Real, que tendrá otros problemas, pero esa canal no le plantea ese problema, tiene otro. Y ahí, fijaos, que puede ser tal el deslizamiento que hasta impide el paso. Con lo cual, claro, el mantenimiento muchas veces se ve afectado, hasta el punto que a veces, cuando no ha habido más remedio, porque no ha habido dinero, lo que hemos hecho ha sido intervenir parcialmente, retirar las tejas que habían avanzado y hacer un tope para que no deslizaran más, pero que al menos se pudiera pasar. Pero claro, esto es insostenible, así no puede estar un edificio de la nobleza de este. Claro, y cuando decimos que pasa esto, pues ahora ya, cuando se levanta, pues se ven aquí los males. Estas fotos creo que son expresivas. De eso, fijaos, cuando digo tablero de ladrillo, antes veíamos una madera chapul, pero la madera pues se puede clavar a la base anterior y tal, y tiene un peso mucho más limitado. Pero el ladrillo, este que vemos aquí, con esa capacidad de deslizamiento que tiene, lo veis que el ladrillo está ahí, pues hace ese efecto rompedor que también afecta a la estructura, porque claro, muchas veces todo ese tirón también hace que la estructura se machaque contra el borde en el cual se apoya. Yo creo que ese efecto dinámico, si yo tengo una estructura que está aquí y esa estructura está empezando a no funcionar bien, pues ese empuje también es excesivo y puede ocasionar daños mayores. Cuando nosotros hacemos esta intervención, levantamos esas cubiertas sin piedad para hacer una restitución otra vez del tablero de madera. Claro, ahora también lo que hacemos es una cosa, separamos siempre la estructura, los grandes elementos de estructura los separamos de los muros cuando podemos, para hacer que ventile lo máximo posible. Hacemos sistemas de registro interior, por ejemplo, como esta pasarela que ahora veréis físicamente con la foto, que va sobre los tirantes y que incluso se apoya en este caso en la bóveda porque es un peso mínimo, y la pasarela tiene además una bandeja para instalaciones. O sea, ya estamos pensando en una rutina de mantenimiento. Y luego hacemos otra cosa, que es esta especie de pasillo que permite a un operario puesto de pie y con el sistema de seguridad que está aquí arriba ir haciendo el mantenimiento. Es decir, hay una disciplina de las intervenciones encubiertas que es garantizar el mantenimiento, porque el éxito de una cubierta es que esté bien mantenido. Es decir, si un edificio tiene las cubiertas mal, es un riesgo para el edificio. Eso es una ley de oro en la restauración de bienes inmuebles. Y claro, aquí luego nosotros incluso recuperamos sistemas que se habían puesto para traccionar y que no hubiera deslizamiento. Incluso aunque ya pese menos todo lo que hemos hecho, hemos seguido manteniendo, porque es una costumbre también en restauración, que es cuando ves algo que está puesto con un interés, pues nosotros lo volvemos a repetir en las condiciones mejores posibles, con objeto de aumentar la durabilidad de las piezas. Lo mismo que muchas veces nos hemos encontrado con pequeños apeos o sostén de los tirantes. Incluso nosotros añadimos al lado de los tirantes de madera, que tienen mucho peso y se flechan, añadimos tirantes de acero con unos tensores, de manera que siempre la cubierta esté regulada, no empuje, porque la cubierta lo que hace, la cubierta inclinada, lo que hace es empujar hacia los bordes. Al empujar hacia los bordes, los tirantes impiden
que los durmientes, que es donde se apoyan los pares, se vayan. Y ese efecto nosotros lo ayudamos con esos tensores. Es decir, establecemos medidas de apoyo para aumentar la durabilidad de las cubiertas, porque claro, la cubierta, como suele ser una problemática complicada, pues hace que sea un motivo de la mayor atención posible. Este es el detalle de lo que estábamos viendo antes. Perdonad, porque a veces se va. Bueno, del detalle pasamos a una visión en 3 dimensiones, así se entenderá bien. Cuando hablamos de armadura de madera, hablamos de una estructura que tiene dimensiones en el espacio, es decir, nosotros con esos elementos, esas pares y esos tirantes, nosotros vamos componiendo una estructura estable, que eso está inventado hace mucho tiempo. Es decir, la estructura de palindrillo, porque tienen aquí un tirante alto y luego el tirante grande, que es el inferior, son unas cubiertas muy eficaces. A veces, cuando los nudillos forman una pieza, puede ser bellísima, que es el armizate, y todo esto viene a tenor de la carpintería de los blancos, que es una carpintería castellana que tiene mucho que ver con lo hispano-musulmán. Es que está aquí con está puesto el ratón, que de vez en cuando se va a la imagen. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de una tradición que es la tradición hispano-musulmana, que tiene que ver luego mucho con la construcción en época nazarí, porque fijaros, los castellanos habréis oído hablar de un arquitecto, Enrique Nuere, que se dedica a estudiar la estructura de madera, y él dice que hay que hablar de construcción hispano-musulmana, es decir, la mezcla entre lo que hacen los castellanos y los musulmanes, que están trufados siempre a lo largo del tiempo, y los saberes se cruzan y generan una de las más bellas arquitecturas que se conocen, y que luego tiene, después de la llegada de los reyes cristianos, tiene largo alcance con lo que se llama el mudéjar, pero que es, ya digo, una tradición que incluso nosotros hoy en día encontramos de la máxima eficacia y seguimos las reglas de la carpintería de los blancos, porque son unas reglas maravillosas para trabajar con secciones grandes de madera. Cuando hablamos de estos deslizamientos y estas pérdidas de los bordes, y cuando hablamos de este montaje de las tejas en la catedral, de este excesivo solape, que claro, lo que hace es defenderlas muy bien del agua, pero al mismo tiempo dar un peso excesivo, pues lo expresa perfectamente esta fotografía. Cuando hacemos las intervenciones, fijaos el paso de la anterior a esta, y esperemos que el deterioro llegue muy tarde, porque estas intervenciones cuestan mucho dinero. Fijaos, esto es la canal interior. La canal interior permite el paso de una persona y tiene los 2 pasillos que veis en los laterales, de manera que puede ir el operario por ahí para hacer el registro y limpieza de la canal. Y luego fijaos cómo están colocados las troneras, que están colocadas de manera que tú puedas hacer el recorrido transversal, como estamos viendo aquí. Aquí lo tenéis en detalle, incluso un día de nieve. He puesto la fecha porque como ahora no nieva ni llueve, pues he puesto 5 de febrero del 18. Y luego fijaos también lo que hacemos. Con cobre, con chapa de cobre, protegemos los encuentros complicados donde bate el agua, y luego determinados recorridos que hay de bajantes lo hacemos también de cobre, porque es un material muy caro, pero que tiene un magnífico periodo de durabilidad. Y ahora atención, cuando hablamos de la complejidad de una cubierta por el interior, de ese mundo interior, que es como si fuera el esqueleto de un dinosaurio, porque mucha gente dirá, mira, esto se parece a los esqueletos esos que se ven en los museos de ciencias naturales. Pues ahí precisamente lo tenemos clarísimo. Fijaos, cuando decimos tirante, fijaos en la pieza del tirante, que suele ser grande, y que normalmente
los conservamos, tratamos de conservarlos a toda costa, porque los tirantes tienen mucha sección y son piezas nobles, a veces con reparaciones como vemos aquí, y que nosotros tratamos, ya digo, de conservar al máximo. Luego, aquí está la armadura que va llegando, va aterrizando en el durmiente para formar el paño de cubierta. Estos son los pares, ¿lo veis? Y ahora, aquí estáis viendo una cosa muy importante, y es que esta cubierta es atravesada por una canal en el interior. Ahí dice, claro, y como son tan largas los recorridos siguiendo los pabellones, ¿qué pasa cuando el agua tiene que comunicarse? Pues lo hace por el interior, por unas canales que a veces dan problemas. Es decir, si esta canal se atora, puede rebosar, y de hecho alguna vez ha pasado, cuando ha llovido mucho, lo ha trancado en los restos de una paloma, y entonces ocasionan un problema importante dentro de la catedral. Y alguien dice, ¿y se ven las bóvedas por la parte de arriba? Pues claro que se ven. Esto que estáis viendo aquí son las bóvedas de piedra vistas por arriba. Por arriba no están talladas, lógicamente están, vamos a decir, en bruto, de manera que la dovela, lógicamente, se talla por la parte vista y por la parte superior no. Con lo cual, esto es un paseo bellísimo porque se aprende de la construcción y ya uno dice, por fin sé lo que significa esto de que la cubierta está tapando o amparando las bóvedas que están abajo. Cuando decimos una pasarela, hombre, aquí ha cogido mucha importancia porque le ha puesto en primer término, es una pasarela técnica que además es fácil de desmontar, lo único que se ha montado, que también en un futuro puede servir para visitas que pensamos que se pueden habilitar en algunos de estos pabellones para la visita pública cuando se haga el recorrido por la torre, porque vamos a hacer una propuesta, pues la hemos hecho ya, que haya también esa derivada a algún pabellón de cubierta. Y fijaos que aquí estamos viendo todos los tirantes, estamos viendo las bóvedas, y claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos una canal que lleva las instalaciones, porque ahora, hoy técnicamente, tú tienes que dotar las instalaciones contra incendios, tienes que dotarlo de iluminación interior para que pueda haber un mantenimiento y una observación de posibles problemas, tienes que colocar extintores, porque, digamos, lo mejor es que haya un sistema de detección muy bueno, pero si de pronto hay una alarma y hay una persona que está haciendo un mantenimiento y ve un problema, puede usar un extintor como en tantos sitios. Es decir, que eso lo vamos incorporando un poco a la vida de estas restauraciones, es decir, que es siempre una idea de mantenimiento ligada o vinculada al tema de la intervención propiamente dicha, la intervención restauradora. O sea, reparamos las cubiertas, pero con la intención de que duren lo máximo posible, y además, atención, debajo de las tejas colocamos unos impermeabilizantes, de manera que la teja, que ya funciona muy bien ante el agua, por si hubiera una filtración, tiene debajo un impermeabilizante, porque hemos visto muchas veces que las tejas, como lógicamente se saturan de agua, y cuando se saturan ya el agua desliza por ellas, puede transmitir humedad a las tablas, y ese es el principio de pudrición de las tablas. Con este sistema protegemos todavía más al primer elemento de contacto con el agua, que es la tabla. Y ahora entramos ya hemos pasado la mitad de la exposición, y ahora lo vamos a dedicar a una reflexión sobre la torre, un poco, unos toques sobre el proyecto y unos brevísimos toques sobre la obra, porque ahora sobre la obra podemos hablar con Diego, que es el que está a cargo de la dirección de obra. La Catedral de Granada, ¿por qué traigo ahora? Dice, bueno, esto es una foto de la torre. Pues sí, es de la torre, porque en esta magnífica foto de Lorán, antes de que se trace la Gran Vía, atención, antes de que se trace la Gran Vía, se ve maravillosamente este efecto de la ciudad medieval con la mole surgiendo de la tierra, ¿no? Entonces, ese efecto de la escala contundente de la catedral, recuerdo que un arquitecto italiano famoso, al que llevé por todos los miradores de la ciudad, Aldo Rossi, él dijo unas palabras maravillosas, dijo: Granada podría haber sido la Florencia italiana, o el equivalente, perdón, a la Florencia española. Y lo digo así porque dice, qué pena que en el siglo XIX crezca tanto el casco alrededor de la
catedral y todo lo que era el casco medieval, que hace que la catedral quede ya perdida por la gran altura que toman los edificios del 19, es decir, que nosotros estamos en pleno centro ahora mismo, en el centro artístico, y si observamos lo que tenemos alrededor, pues son edificios 4 o 5 plantas y más también, que de alguna manera compiten con este edificio. Si uno se va a Florencia, ¿cuántos de vosotros habéis estado en Florencia? Seguro que muchos. Cuando vais a Florencia, vosotros veis cómo hay un paisaje plano del caserío y de pronto saliendo las torres, los palacios, las catedrales, domos, no sé cuánto, todo eso con una rotura de escala que es así, es de esta manera. Así. ¿No? Mientras que en Granada, ahora, antes era así, la mole de estar con la torre, la catedral, ahora ya sobresale de verdad. Bien, pues esto era la catedral, este era el proyecto, y atención, le falta el cuerpo superior y la cúpula que remataba esa torre, y le falta la otra torre que nunca se construyó. Atención a cómo era el proyecto. Yo trazo estas líneas que estáis viendo ahí, porque de una manera clara se ve, porque claro, la foto de Lorán recoge a una zona plana sin construcciones, cosa que ahora no es así, pero en ese momento, encima, además de esta diferencia entre la escala de la catedral renacentista y el caserío medieval, además de eso, es que era casi frontera con el espacio libre del exterior de la ciudad. Y ahora aquí he traído este pequeño recorte de Alonso Cano, porque claro, Alonso Cano tiene mucho que ver con la torre, dice, es que Alonso Cano hizo la torre, ni mucho menos, pero Alonso Cano solucionó algunos problemas de esta catedral con una maestría propia de este genio de la arquitectura. Fijaos qué momento tan bonito que recoge estas plantas, porque la catedral de Granada hubo un tiempo que había avanzado mucho, había avanzado la torre, había avanzado. Ciro se preocupa de que la cabecera esté construida a su muerte en 1563. La cuestión es que la catedral le quedaban muchas cosas que hacer, por eso está el plano que veremos ahora de Ambrosio de Vico, que los pilares no estaban y que el pórtico de fachada no estaba. Esto que veis aquí es la intervención que tiene un Cano y que tiene hoy tanto protagonismo a 2 pasos de donde estamos. Y dice, ¿y esto qué es? Esto es la iglesia del Salario, que en este momento todavía estaban aquí, esto era la iglesia de Santa María de la O, y estaban ahí todavía los restos evidentes de la mezquita Aljama de Granada. Claro, esa maravilla que un día desapareció para ser sustituida por otro edificio maravilloso también, que es el Sagrario. Pero claro que era lo que era, la mezquita mayor de Granada. La cuestión es que dice, ¿y cómo era? Me preguntaba una persona que asiste aquí a la charla y que ha hecho una maqueta de la torre de la catedral, me decía, ¿y cómo? A ver, hay fotografías y imágenes de cómo era la torre de la catedral. Pues bueno, Lázaro de Velasco reconstruye el proyecto de Siloé para, digamos, optar por su maestría en la catedral de Granada. Estamos hablando de 1577. Y hace, para mí, este bellísimo dibujo, que además le permite ser elegido como maestro mayor, que es como se llama a los arquitectos en las catedrales, y esa, aunque lo sucede pronto, Maeda, pero esta propuesta es muy interesante, porque esta propuesta, en ese momento todavía podía hablarse de esta propuesta, y fijaos que tiene, como veis, además de los 3 cuerpos que ya conocemos, tiene un cuerpo más que los chavados. Él aquí nos representa una fragmentación de ese cuerpo, se podía interpretar que estuviera cerca del cilindro, una linterna. Es una composición extraordinariamente interesante, con unos frontones, y él no es Alonso Cano, Alonso Cano viene después. Fijaos qué bonito cómo plantea la portada, porque en el fondo él está recogiendo todos los pilares, toda la serie de pilares, lo mismo que hace Cano con otros recursos, pero él está recogiendo toda esa serie de pilares en la fachada. Claro, para explicar eso, yo ahora también hago un esquema que hicimos en el estudio, diciendo un poco cómo era este dibujo. Es menos elegante que el que hemos visto antes,
pero puede que se pareciera más a la realidad de lo que en realidad se construyó y luego se desmontó. Porque sobre los 3 cuerpos que están aquí se hace un cuerpo chavado que tiene luego una cúpula y luego tiene una linterna. Atención, porque esto ahora lo represento de esta manera. O sea, ahora ya he aislado, he cortado torre de la catedral, cuerpo chavado, cúpula, linterna, cruz. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un momento determinado? Pues en un momento determinado, que sea 1590, antes de 1590, empiezan unos problemas serios en la torre. Es decir, hay una década infernal que acaba con decisiones muy importantes que se toman al final del siglo XVII, perdón, a final del siglo XVI, y que fijaos que concluye, todas las consolidaciones concluyen en 1602. Es decir, en 1602 ha tenido que pasar esta torre, en un tiempo relativamente corto, ha pasado de tener esta configuración a tener esta. ¿De acuerdo? Hasta el punto que, fijaos, que como sabéis de la llamada plataforma de Vico, existen impresiones diferentes. Existe una impresión que hace Heyland como grabador, que esta es de 1596, está fechada 1596-1614, y luego esta imagen en concreto pertenece al grabado de Félix Prieto, que es de 1795. Pero a lo que voy, y que es lo importante, es que la plataforma de Vico, que es la que estamos viendo aquí, como esa está en el principio del 17, es decir, está en 1600 y poco, ya recoge la torre tal como ha quedado después del desmontaje. Lo único que pasa es que le coloca una cúpula que nunca se colocó. Es decir, que es verdad que después de desmontar se pensó al menos en terminar de una manera más noble la torre, pero teniendo muchas dudas de qué hacer, hicieron esa cubierta inclinada hacia adentro que ha funcionado pésimamente y que ha ocasionado problemas enormes. Es decir, que tenemos un momento proceloso del 16, del último cuarto del 16, donde la catedral va a pique por los grandes asientos, y además nosotros nos preocupamos. Cuando empezamos con las catedrales hubo un análisis geotécnico que estaban vinculados a plan de catedrales, y uno de los pinchazos que hicimos fue la de la torre, y nosotros comprobamos que se habían equivocado. Es decir, sabiendo cómo sabían aquellos, cosa que no pasó en el caso de la cimentación del gran coloso que es el Cimborio, donde Siloé hace una cimentación masiva a menos 4,5 metros, que es una cosa que no os podéis ni imaginar, de hormigón de acá, encadenado totalmente bajo las grandes piezas del Cimborio, de estribo. Sin embargo, en la torre no llegaron a ese nivel, se quedaron un poco más arriba. Nosotros comprobamos que era una zona granular que daba la impresión de que podíamos estar en terreno bueno, y no lo era en absoluto. Es decir, que la torre asienta por 2 cuestiones fundamentales. La primera y más importante, porque no se elige bien el nivel de cimentación, cosa fundamental y que ocurre también ahora y ocurría también en la antigüedad. Y segundo, porque además tiene un peso extraordinario. Es decir, la torre concentra, por la altura que va a tener, 80 metros. Es decir, la torre ahora mismo tiene 56 metros, pero esta torre, con el cuerpo añadido más su cúpula, llegaba a 80. Por eso, fijaos la escala que tiene el dibujo que hemos visto antes, que era el del proyecto en sí. Claro, extraordinariamente elegante es la solución de Alonso Cano, porque él coloca, además de hacer esta fachada, que en mi opinión es un prodigio en el manejo de los volúmenes, además le coloca lo que se llama el estribo del ángel, coronado por una estupenda escultura, una falsa linterna, que hace una especie de contrapeso de la torre. Esa solución tan elegante hace que cuando presenta este proyecto ante el Cabildo salga adelante su nombramiento también como maestro mayor, obviamente. Y ahora aquí esta perspectiva es nuestra,
se entiende muy bien toda esta cadencia de volúmenes, otra vez. Se entiende muy bien esta cadencia de volúmenes y además aquí hicimos una cosa, que fue quitar la fachada de Cano, de manera que ahora también se entiende muy bien la fachada de Cano, porque veis cómo están quitados los tapones, de la fachada que está delante, cerrando entre los estribos, pero así se entiende la potencia que tienen estos estribos en la solución de Cano. También se entiende muy bien el contrapeso del estribo del Ángel, además viendo la continuidad con posterior. Esto ya es posterior, esto no contaba con esto. Aquí, digamos, Alonso Cano se queda aquí, esto viene después, pero fijaos que bien entendido está también por el proyecto del Sagrario, como también aquí hay un elemento que hace una especie de sucesión en la escala, en la cadencia de volúmenes. ¿Y ahora por qué traigo esta figura? Pues la traigo por una razón, porque Italia, que además conserva mucho más maquetas que nosotros, gran cosa esta de los italianos en muchas cosas nos llevan la delantera, en otras abandonan también el patrimonio, tienen también ellos bastantes debates internos sobre qué pasa en las zonas afectadas por el sismo, que están muy abandonadas, y hay una autocrítica también importante en el propio seno de los bienes culturales en Italia. Pero de luego, yo cuando dije una exposición de maquetas en el Palazzo Grassi de Venecia, digo, allí que voy de cabeza. Y yo me quedé maravillado, no nos permitía hacer fotos, esta foto la hice de Stranqui, porque las maquetas estaban colocadas como se hacía antiguamente, y como la Catedral de Granada tuvo también su maqueta. Y es que se colocaba la maqueta sobre una especie de borriqueta. La maqueta tú podías pasar por debajo de la maqueta y mirar el interior de la maqueta. Mira esta persona aquí, ¿la ven? Pues estas maquetas se hacían de manera que el interior se trabajaba también en las maquetas que lo hacían en talladores, es decir, aquí estamos hablando de ebanistas, y los que hay aquí aficionados a ese tema saben lo que digo, porque realmente el proyecto se vendía con la maqueta. Y de hecho, Diego de Silva se lleva una maqueta que tuvo la Catedral de Granada, hecha por entalladores franceses, y se la lleva a Carlos V, y Carlos V aprueba el proyecto renacentista de la Catedral de Granada gracias a esa maqueta. Y esa maqueta tuvo que tener un parecido a la que estamos viendo aquí de Antonio da Zangaro para la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entonces, fijaos aquí, ahora es cuando se entiende en esta maravillosa maqueta, aquí se entiende muy bien que el juego de las torres es inaudito, es de una osadía. Cuando hemos visto el dibujo de lo que era el proyecto de la Catedral de Granada, ese dibujo de 1574, cuando hemos visto ese dibujo, nos ha tenido que extrañar a todos nos ha extrañado siempre esa grandiosidad de las torres. Aquí lo vemos. Aquí vemos, digamos, que las torres eran algo que se salía de la escala. Realmente era un tema a meditar. Bueno, aquí ya la perspectiva de la catedral vista desde el aire refleja muy bien en qué situación está la catedral, que sigue siendo una catedral con una belleza extraordinaria. Creo que se entiende muy bien aquí esta cadencia de los volúmenes, fijaos, esta especie de escala descendente que tiene su punto álgido en esta esquina. También estos contrapesos también tienen mucho sentido, y sobre todo desde una perspectiva contemporánea donde estamos acostumbrados a que los equilibrios en el arte y en el dibujo no tienen por qué guardar las simetrías. Entonces entendemos mucho mejor estas situaciones que son un poco de tensión compositiva, ¿no? Esto creo que la contemporaneidad pueda aceptar. Cuando alguien me dice, ¿y por qué no se hace la torre se completa? ¿Por qué no se hace una nueva torre? Hay muchos problemas mayores que resolver en la Catedral de Granada, que es, no sé si generaciones posteriores decidirán algo al respecto. Yo lo tengo muy claro, yo ya estoy, digamos, con ese paso atrás que he dicho, pero yo soy contrario absolutamente a ponerle a la torre esta más cosas encima, aunque sea ligera, a montar tramoyas y a montar una torre en paralelo. El estado previo
de la torre. Vamos a hacer ese recorrido, ya nos va quedando 10 minutos aproximadamente. Esta foto es la que aparece en la difusión de esta conferencia. Esto es lo que hemos dicho. No saben qué hacer. Una vez que le han quitado los cuerpos que sobraban, es decir, el cuerpo que sobraba y la cupulita, y además se ha quitado una bóveda que había aquí y otra que había en la parte inferior, es decir, se descarga la torre como se puede, se maciza incluso una escalera de caracol para que no haya distorsiones, pero desde luego lo que hacen con mucha inteligencia, lo que hacen es recalce, porque atención, en la calle Pie de la Torre, con la calle Cárcel, eso se hace una trinchera ahí y se hace un recalce, que es el que acaba en 1600 poco, y ese recalce es el que permite estabilizar la torre, y se hace con un sistema por batache, que es una técnica muy conocida en la antigüedad y que ya es una osadía también, pero es la que permite asentar perfectamente la torre. Es decir, lo que hacen es quitarle peso, fijaos que piensan, como se dice, con la cabeza. Se está desequilibrando la torre, pues venga, quitarle peso, ¿vale? Entonces, va a ser la señal porque yo estoy los 50 minutos desde que empecé, pero voy a tardar poco en acabar. Fijaos, la armadura interior de esa torre. Fijaos cómo la cubierta, claro, que está hacia el interior, tiene esta estructura que veis aquí para sostenerla. Pero esta estructura estaba también trabajando ya en precario. Cuando decimos que la torre acababa de una manera que parece extraña, lo que sí era verdad que este borde, para que no tenga vértigo, yo he andado por aquí montones de veces, y todos los que no tenemos vértigo podemos andar porque es muy seguro, porque es muy ancho, pero la verdad es que da un respeto porque tú ves la ciudad de una manera diferente. Y hacia adentro tiene esta especie de cosa indefinida, inacabada, porque claro, la torre se mal finalizó, y después de hacer una gran reparación no tuvieron la tranquilidad que debían de haber tenido para acabar dignamente la torre, aunque fuera con los 3 cuerpos en los que quedó. Y una curiosidad, un vértice geodésico colocado allí, que siempre ha sido un testigo especial. Los interiores de esas plantas, aquí lo estáis viendo, había una cosa muy curiosa que podemos hablar después, que era la casa del campanero, llena de figurillas, era la leche, vamos a decir así en castellano llano. Lo que pasa es que la familia ha retirado todo esto porque al final ya el campanero ya no vive, además murió, y este hombre pues tenía convertido aquello en una especie de bazar. La verdad es que es una de las cosas más interesantes de ver. Nosotros hemos echado conversaciones con el campanero de la catedral, hemos echado unas cuantas porque nos contaba historias, que ahora a lo mejor contaremos algunas de las anécdotas de que tenía hasta gallinas, y en la cornisa de la catedral había gallinas, había plantas de tomate, había hortalizas, era una especie de huerto. Y fijaos la casa, ¿no? La casa tenía narices. Bueno, pues el proyecto de restauración que hacemos Diego y yo, pues lleva estos estudios que, como ahora vamos a tener el coloquio, lo comentaremos con más detalle. Los proyectos son muy prolijos, nos llevan muchas horas de trabajo, pero definen todo, definen qué tamaño tiene una pieza de madera, cómo se ataca un paramento en el interior o el exterior, en este caso son los interiores, definiendo los tipos de patología. Como veis, está representada la cubierta en su estado actual, y estos colores indican los distintos tratamientos. Bueno, el exterior, este plano no tiene ninguna intención estética, es simplemente un plano coloreando con tramas de colores para que se vea la patología, y el que va a atacar este proyecto, el contratista, sepa a lo que se tiene que tener para hacer la obra. O por ejemplo esta sección que recoge el recorrido de la escalera dentro de la torre, porque están desplazadas las escaleras de caracol que permiten la subida. La planta de arriba, y ya estamos acabando, la planta de arriba está la torre vista desde arriba, con el perímetro externo y luego un perímetro en el cual estarán los visitantes y una escalerita de subida con una especie de caja de cristal. Eso permite montar un mirador como este. Si eso está seccionado, tiene una especie de empalizada que impide que el visitante salga a la zona de peligro, porque los visitantes son osados. Yo he visto en la Alhambra las cosas más increíbles que podéis imaginar, saltándose todos los elementos que claro no son muy potentes para que
no sean un obstáculo a la vista, pero están muy claros que uno no puede sobrepasar, se sobrepasa. Claro, estas perspectivas sí se ven muy claras cómo es la estructura actual y qué es lo que hacemos en la propuesta de proyecto, que es hacer una cubierta plana hecha, obviamente con vigas de madera también, en la cual ya tenemos un plano base como el de cualquier terraza de las que nosotros vemos en la ciudad. Y esta es la sección, esto es una especie de chiste, dice este visitante, qué maravilla, ¿no? Qué maravilloso, porque está aquí, está protegido por esa empalizada, él puede ver, y incluso la zona de campanas, que puede ser visitable, puedes ver debajo de las campanas también hacia el exterior. Bien, es verdad que habrá una pequeña barrera para que no pase debajo de la campana, porque a partir de ahí empezarían otros riesgos. Pero puedes contemplar perfectamente el cuerpo de campana. O sea que esa es un poco la intención. Claro, y esto que hago es, ¿qué vería ese personaje que queda y se admira de lo que ve? Pues vería algo como lo que estáis viendo en este momento. Es decir, la Alhambra se ve así desde la catedral y además fijaos cómo está aquí la terminación del cimborio que hemos comentado antes, los planos. Y aquí traemos Arco del Triunfo en París, esto lo podéis ver en internet, porque es una cosa parecida, claramente nos hemos inspirado en esto, que ya Diego en la versión final tendrá las riendas de la solución en detalle, pero digamos es una barrera que te permite ver, pero no te permite pasar al nivel siguiente, que veis que está la decoración del Arco del Triunfo, está aquí, ¿no? Está presente, ¿no? Lo veis aquí. Bueno, no habrá un escalón como este, estará en ese aspecto creo que mejor. La obra, y ahora sí que estamos en el fin, la obra, que aquí están los datos, Arzobispado del Cabildo, que es el promotor, la dirección ya la lleva Diego Garzón, yo no estoy como director de obra, María García Olí, la empresa adjudicataria, Construcciones Dávila, están aquí presentes, y la restauración de materiales Petra, la restauradora, la empresa de la restauradora Julia Ramos. Esto ya lo habéis visto, la torre empaquetada, me decía una amiga, María del Mar Villafranca, que me iba a hacer esta foto, y dice, parece que ha venido Cristo, el famoso Cristo que hacía los empaquetados de monumentos. Digo, pues sí, la verdad es que era salir un empaquetado bastante bueno. Y tiene además una plataforma elevadora que se puede uno montar, es decir, que está hecha con la seguridad que aporta para poder subir personas también, además de material. Este es un montaje, una infografía de Diego para todo el tema de estudio del andamiaje, porque se han tirado 3 meses para montar el andamio, que eso es un tema de envergadura. Y luego ya, fijaos, ya limpio totalmente el espacio. Aquí lo que se ha hecho es una especie de terraza plana debajo, montando un tablero y un hipermovilizante, para que en el momento de quitar esto, que ya ha llegado, ya está quitado, esta es la cubierta que tenemos, la cubierta invertida. Si llueve, ahora tenemos debajo, en la zona de campana, una zona impermeable que impide que el agua siga para abajo. Es decir, esta obra tienes que poner una sobrecubierta. El andamio le añade encima una cubierta que ampare la torre, pero eso sería un problema a esta altura, porque tendría un efecto al viento también contraproducente, o hace esto, coge el agua un poco más abajo. Ya aquí estamos viendo todo el montaje de andamio, esta foto ya es posterior a la que hemos visto, de manera que ya no existe la cubierta que hemos visto tantas veces. Y este boquete, que parece también traído de no sé qué sitio, porque parece un lugar desconocido, esto es ya después de haber quitado la cubierta. O sea, esta especie de cráter, vamos a llamarlo así, es un cráter. Antes lo era, pero ahora lo es más todavía. Y alguien dice, me he olvidado de cómo estaba la cubierta. Pues para el que se haya olvidado, viene aquí esta foto en la esquina superior derecha, que la traigo para que se dé cuenta. Y ahora otra vista del cráter, porque es que el cráter, en mi opinión, es fascinante. Hay cosas que lo son per se, digamos, este aspecto de las construcciones antiguas, cuando están en situaciones como esta, tienen un atractivo un poco maléfico, pero lo tienen. Y aquí, y ya esta es la última diapositiva, la problemática de la piedra, ya puesto allí con el andamio, porque estas fotos están hechas, que puedes tocar los capiteles que están envolviendo la fachada,
pues hay algunos que están en las condiciones particularmente problemáticas. Pero claro, como para hablar de cómo va la obra, pues está aquí Diego, pues yo he acabado justo en la hora, desde que empecé, era mi propósito, y ahora solo esta vista, que ya no es la de la Alhambra, pero que es una vista muy bella, desde la propia torre, mirando hacia otro panorama, en este caso hacia el Albaicín, también lleno de cubiertas inclinadas, un caserío maravilloso, salpicado de vegetación, y luego con esta terminación con los montes que ya conocemos como digamos, paraíso paisajístico de esta ciudad, que algunas veces nos empeñamos en machacarlo. Pues muchas gracias. Estamos abiertos sobre todo a vuestras preguntas. Yo creo que sí va a haber. La caseta esa de una esquina, ¿eso se va a quitar al final? Pues ya eso responde tu entiendo. Bueno, la caseta ya se ha quitado, ya se ha desmontado, sí. La verdad que llevamos unos meses de obra, pero el grueso es el montaje del andamio. O sea, no hemos tirado montando el andamio, como bien ha dicho Pedro, 3 meses, porque es un montaje bastante complejo. Deciros que el andamio lo ha calculado una empresa, una multinacional, Laia, que incluso lo ha revisado en Alemania, y que bueno, le han puesto el cariño del mundo, porque andamios tan grandes no se suelen montar, y este en particular, alcanzando casi 56 metros de altura, ha sido casi un reto. El andamio además se ha montado a mano, porque montacargas ha empezado a funcionar después, entre otras cosas porque nos robaron en la obra y se llevaron el cable pensando que tenía cobre, y el cable la mitad eran datos, y una cosa estúpida que nos dejó sin montacargas unos meses maravillosos. El andamio, como sabéis, se terminó de montar a finales de agosto y realmente llevamos de obra poco más de un mes. Pero en ese mes la evolución de la obra es importante. Puedo decir que ya tenemos limpiada el grueso del último cuerpo, el último nivel, se ha limpiado completamente, se ha desmontado la cubierta, como habéis podido ver por las fotos de Pedro, y los restauradores están trabajando a tope con una metodología muy cuidadosa. Deciros que la piedra es piedra de Granada, es calcarenita, es una piedra arenisca de Santa Pudia, las canteras de Espuza. Y hay un detalle curioso, que además el deán que está aquí presente le atrajo muchísimo al principio, es que la piedra, como es arenisca y está formada por sedimentos marinos, podemos decir que nuestra catedral es la catedral del mar, porque está llena de caracolas. Incluso encontramos los restos de una tortuga. Todo eso lo podemos encontrar en las piedras que forman nuestra catedral. Es una piedra, por otro lado, que es ligera, es porosa, es fácil de transportar y fácil de tallar. Pero como habéis visto también en las fotos de Pedro, eso que son virtudes son también debilidades, porque la piedra entonces sufre más. Como os decía, hemos empezado con un proceso de limpieza que casi que empieza con cepillo, retirando material que está disgregado, y se han hecho preconsolidaciones de áreas donde la piedra prácticamente es como si fuera terrón de azúcar, y a través de una serie de aplicaciones químicas podemos restituir la compacidad de la piedra, y luego posteriormente estamos limpiando con agua a baja presión, con cuidado, y de esta manera estamos retirando los restos de calima. O sea, estas lluvias de barro que periódicamente venimos sufriendo y cada vez con más asiduidad, pues se han ido colmatando los poros de la piedra hasta el tanto que simplemente limpiando con agua hemos hecho una limpieza bastante notable de la fachada exterior. Y completado eso, ahora estamos con microproyección. La microproyección es la proyección de un pequeño árido que va retirando costra negra. La costra negra, para que nos entendamos, es la que se produce a causa de la contaminación. Bueno, yo voy a cumplir 50 años, pero yo recuerdo de ver pasar los coches al pie de la torre de la catedral, y la mayor parte de los aquí presentes lo habrán visto.
pues ya no solo la contaminación del tráfico rodado, sino la contaminación de las calefacciones, etc. Esa costra negra, curiosamente, nos alcanza hasta la cornisa superior, 56 metros. En los últimos días hemos desmontado la cornisa que hace un año, no sé si vieron, que tuvimos que colocar una prótesis para los creyentes. Tengo que decir que Dios es bueno y nos quiere, porque es incomprensible que eso no se haya desprendido antes. Ciertamente el proyecto ya estaba redactado cuando nos llegó un aviso a través del Cabildo que alguien pasando por Romanilla veía luz en las juntas de esta piedra, y este edificio, como otros tantos de Granada, pues sufrió el enjambre sísmico de inicios del 2021. A mí me tocó atender el Hospital Real y posteriormente tuvimos que dar el salto a la torre, y quiero recordarles que eso, que hace algo más de un año pues hubo que colocar allí una grúa de 90 metros, la verdad que no, fueron operaciones muy delicadas y no sé si se dieron con mucha atención, porque lo más delicado se hizo coincidiendo con el desfile de las Fuerzas Armadas. Entonces toda Granada estaba en nuestro polo y nosotros colgados de una cesta como locos tratando de colocar esas fechas. Bueno, pues esa esquina la hemos desmontado en estos días y ahora mismo nos disponemos a reforzar los muros de ese gran cráter que han visto antes en la foto. Ese cráter que la prensa, cuando sube y visita aquello, es que no lo entienden, ¿no? Dicen, bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues eso es el fruto de esa bóveda que remataba ese nivel, de esa bóveda que a su vez servía de apoyo del último cuerpo ya desaparecido. Y aquí recordar a Ambrosio de Vico. Realmente Ambrosio de Vico es, como si dijéramos, el último arquitecto en construir la torre. La torre se tarda en construir aproximadamente 20 años. Acabada la capilla mayor, el Cabildo decide construir la torre, quedando pendiente todo el cuerpo de naves, y más o menos estaban trazadas el arranque de las fachadas de la catedral en Cárcel Baja. Sin embargo, deciden construir la torre por dos razones. Una, para hacer muy visible la catedral en todo el entorno paisajístico, un símbolo cristiano, y por otro lado, para sustituir a la torre turpiana, que fue la torre de rezo de la mezquita Aljama, que estaba cuajada de campanas y no aguantaba el peso. Podemos decir que la construcción de la torre duró aproximadamente 5 años por cada nivel que vemos. Así que a Diego de Siloé solo le correspondió hacer la cimentación. El siguiente fue Juan de Maeda, que hizo algo más de una planta y media, y muerto este, le sustituyeron una serie de maestros mayores de obra, porque bueno, Lázaro de Velasco estuvo muy poco tiempo, y Juan de Orea, que ya estaba muy mayor, pues sabemos que remata prácticamente la altura que hoy conocemos, 1579, tenemos ahí escrito en una de las cartelas, el mismo año en el que estaba trabajando en el Palacio de Carlos V. Un año después muere. Entonces, el último cuerpo que no vemos es el que le toca construir a Ambrosio de Vico. Sabemos que en 1588 está colocando las campanas, en 1590 la torre tiene problemas de ruina. Como ha dicho Pedro, un problema de peso gravísimo, pero sobre todo de cimentación. Diego de Siloé había dejado la cimentación a una profundidad de 3,70 metros exclusivamente, y se hace una mejora de esa cimentación hasta 8 metros de profundidad, una obra colosal, más que nada conociendo lo estrechas que son las calles, ¿no? Y paralelamente se quita el peso de todo. Entonces, bueno, pues ese cráter que antes hemos empezado a hablar de él, pues fruto del monte de ese cuerpo y de la bóveda. Y bueno, qué decirle, el forjado superior del remate se va a colocar a la misma altura con la que se terminaba ese nivel. Ese forjado de madera tiene un esquema muy similar a los niveles inferiores, donde también se desmontó otra bóveda para restar peso. Esos forjados interiores que tiene la torre están descritos en un documento fechado a inicios del 1600, donde se describe muy bien la altura que tenía la torre y todas estas obras que les estoy comentando que se sucedieron. Diego, ¿qué plazo tenéis previsto para terminar? Bueno, pues de eso estábamos hablando en estos días, ¿no? Porque, vamos a ver,
La obra tiene un presupuesto muy limitado, es un gran esfuerzo que hace el arzobispado en este caso. Es decir que este proyecto tendría que haberlo también dirigido Pedro Salmerón, no cabe ninguna duda, pero todo se retrasa en este tiempo, ¿no? El proyecto se redactó durante la pandemia y el proyecto trató de llamar a puertas, aquí está presente el DEAN y lo sabe, para buscar financiación, traía el 2% cultural, todavía no sale, todo se retrasa una barbaridad. El caso es que, como saben, hace unos meses, antes de la Semana Santa, hubo de nuevo desprendimiento, hubo que colocar el paso protegido, teníamos la cornisa en ese estado tan precario, y entonces, respondiendo a la responsabilidad que tienen, dijo el arzobispado de tirar para adelante, pero realmente lo que vamos a hacer ahora es la consolidación de las fachadas y el remate superior. Todo tiene la coherencia de hacer ese gran esfuerzo económico utilizando los mismos medios auxiliares, porque solo el montaje del andamio vale una fortuna. Entonces el plazo aproximadamente va a ser de 1 año y medio. 1 año y medio. Si bien es cierto que es probable que vayamos desmontando niveles de la torre. Desmontando los niveles de la torre del andamio conforme vayamos liberando áreas ya limpias y consolidadas. Importante ahí recordarte, ¿no? Que Sí. el interior no será lo mismo. Efectivamente, como dice el DEAN, el proyecto el presupuesto con el que arrancamos antes de impuestos, impuestos incluido 1,5 millones que pone el arzobispado, pero que restaría todavía por restaurar el interior de la torre. Esperamos que en algún momento alguna ayuda por parte de la administración se desbloquee y permita así terminar. Esta circunstancia ha supuesto una dificultad añadida y es que ha habido que montar un andamio para poder acometer la obra en la parte superior, un andamio prácticamente suspendido, puesto que no podíamos apoyar en forjados de madera intermedios que tenemos que consolidar. Sí, por favor, ¿cuál va a ser el aforo de los visitantes ahí en la torre? Sí, bueno, en una imagen que ha mostrado Pedro se ha visto la escalera de caracol. La subida y la bajada es por la misma escalera de caracol, que tiene 3 tramos. Por razones de evacuación se ha pensado que sean grupos de 20 personas los que suban, siempre y cuando no se crucen entre sí. Es decir, podríamos tener en el primer nivel 20 personas y al mismo tiempo 20 personas viendo la panorámica en la terraza alta. Irán siempre acompañadas de un guía de la catedral y harán la ascensión poco a poco. La idea es que se suba al primer nivel y se explique la historia de la construcción de la catedral. El primer nivel tiene una cosa maravillosa, que es una balconada que da al cuerpo de naves, una balconada que está a 18 metros de altura y uno ve el arranque de las bóvedas del lado del Evangelio. En el nivel superior te encuentras las viviendas de los campaneros que ya se describen a finales del siglo XVI, intactas. Algunas de ellas con cubiertas. La razón de eso es porque esta cubierta invertida que ha llegado hasta nuestros días fue una solución que nadie quiso tomar. De hecho, cuando se hace el desmonte de ese último nivel, el cabildo se tira 50 años para decidir póngase una cubierta, porque todavía seguían pensando en terminar la torre de alguna forma. Quizás por eso en la plataforma de Vico, como han visto con Pedro, Vico plantea una bóveda de media naranja. Visto ese nivel intermedio de las viviendas de los campaneros, los visitantes subirán al cuerpo de campana y verán de cerca pues, la campana María, el esquilón de los Reyes Católicos, la media borda, campanas que forman parte de la historia de la catedral. Y el siguiente nivel será subir hasta arriba. En total son 237 escalones de 22 centímetros, 19 plantas de altura, o sea que es mejor ir subiendo poco a poco y ir disfrutando del paisaje, porque si no es que es un esfuerzo importante. Eso ya no veo. Sí, quería preguntarte, perdón, la piedra que se tenga que sustituir, ¿de qué canteras van a ser? Eso por un lado. Y por otro, se va a intentar mantener la piedra que existe con algún tipo de tratamiento, aunque esté muy deteriorada o no.
También molestísimo el aire ese. Sí. Bueno, Lo ha puesto la ahí. intención fundamental es mantener cada centímetro cuadrado de piedra. En su mayoría la piedra está bastante bien. Lo más deteriorado son las cornisas. Han recibido más agua, han servido de esponja con ese agua y el deterioro es mayor. También cerca de las campanas el deterioro es mayor, pensamos porque los óxidos del bronce de las campanas son muy activos y han generado también graves problemas. Las canteras que sirvieron para construir este edificio están cerradas. Entonces, con el equipo de restauración de Julia Ramos, hemos estado viendo distintas alternativas de piedra, de tal manera que no siendo exactamente iguales, cerca sean diferenciables y de lejos el tratamiento sea muy parecido. Hemos estudiado la piedra que se va a utilizar en la Catedral de Málaga, en la actualidad. Hemos estudiado la piedra que hay en Porcuna, Jaén, que sirvió para las operaciones que hicimos en el Hospital Real hace un par de años. Finalmente se ha elegido la piedra de Monte Alegre en Albacete, una arenisca muy similar, también una calcarenita. De Santa Julia no están agotadas, están sencillamente paralizadas. Cerradas, exacto. Pero hay que decir una cosa, y es que ya venimos usando desde hace tiempo, lo que ha dicho Diego es cierto, ya venimos usando piedra que sustituye a Santa Julia. Santa Julia tenía un problema, y es que había unos cortes de cantera que eran malísimos. Cuando había un buen maestro de obra en el Tajo, en la Catedral de Granada, pues seguramente ese maestro de obra, si llegaba parte de ese sector de cantera, de ese corte, la echaba fuera. Pero colaron algunas, es decir, algunas de las piedras que están más deterioradas en la catedral proceden de la cantera de Santa Julia también, pero del corte de cantera malo. Entonces ya con Eduardo Sebastián, el minerólogo que es de la Facultad de Ciencias, que yo incorporé cuando llegué, dije, necesito que alguien me diga, que me auxilie en el tema técnico-científico, y recurrí a mineralogía de la Facultad de Ciencias de aquí. Ahora mismo ese equipo ya es pionero en España, pero ellos empezaron conmigo a aplicar sus conocimientos a la restauración. Y claro, ellos, por ejemplo, controlaban, ellos conocen perfectamente en Santa Julia qué cortes son los buenos y los malos. Si se pudiera activar, a lo mejor podría sacar otra vez piedra de Santa Julia de los sectores buenos, pero claro, ahora mismo eso es una fantasía. ¿Qué es lo que pasa? Que este país tiene piedra caliza de buena calidad, de muy buena calidad, en Levante concretamente. Nosotros hemos usado varias veces piedras procedentes de Levante que nos han dado un resultado magnífico. Pero entonces tenemos la posibilidad de usar piedras con unas características muy similares, y esto es lo que está haciendo ahora mismo Diego, incluso pues, han hecho una variante de otras que nosotros hemos usado otras veces. Así que en ese aspecto la dirección que toman las restauraciones es buena, porque no te puedes empeñar en poner una piedra que no puedes aportar, porque sencillamente esto es también un sector productivo. Si no la tienes, pues no te la puedes inventar, y tienes que poner piedra, porque cuando haces una reposición, eso está admitido perfectamente en restauración. Lo mejor es volver a colocar la piedra. Y respecto a la visita, solamente decir una cosa. La visita yo creo que será un éxito, pero sí es verdad que será una visita guiada, que será una visita también que supondrá un tema deportivo, porque tendrá que subir muchas escaleras. Bien lo sabemos, yo antes que tenía la pata mejor, subía hasta arriba y también me cansaba, y todo se cansa mucho, pero bien organizado, aunque sean muy pequeños los grupos, guiados, la catedral da juego. Además, si se puede también abrir la visita a los pabellones, que hay una salida de la torre que te permite llegar a un nivel de cubierta muy interesante, pues ya tú puedes combinar a un grupo de gente más numeroso, y es cuestión de organizarse bien. Se puede, y no se trata de que sea una visita masiva, porque además eso garantía de que disfrutes arriba de las vistas de manera plena. Sí, yo tenía curiosidad por algo que ya no existe, ya acabamos de saber que ya no está esa cubierta. Mi pregunta fue siempre cómo evacuaban esos dos grandes paños de agua hacia adentro, cómo salía tanta cantidad de agua pluvial, por dónde había canal.
Y sobre todo, técnicamente, ¿qué canal había ahí debajo, en el vértice, en la lista. Sí, en la lista el invertida? vértice Porque dicho. que ahí no Vértice había zinc. ¿Qué era eso de madera? Es decir, ¿dónde convergía toda esa agua? ¿Y dónde bajaba? Esto te lo digo porque, bueno, Muchos metros de agua. bueno, es que eso realmente era una canal infernal que tenía materiales de todo tipo, incluso había tenido impermeabilizantes porque, lógicamente, ya en épocas posteriores, pues todo el tema era salvar como fuera la canal para que pudiera funcionar. Pero esa canal es una canal en una situación muy complicada, con un mantenimiento muy difícil porque tendría que subir a 56 metros para hacer las reparaciones y entonces luego desembocaba en un punto que además evacuaba haciendo un giro para conducir luego el agua por una bajante que iba de mala manera hasta la red pública. O sea que realmente, ¿qué es lo que ocurría? Pues cuando había una importante lluvia, cosa algunas veces frecuente antes más en Granada, pues sencillamente no funcionaba. Y al no funcionar, había un rebosamiento que afectaba a los planos inferiores. Es decir, ha habido a veces que ha llegado casi, por decir algo, hasta la parte superior que cierra el museo. O sea, que una preocupación, porque incluso, claro, porque era agua en una cantidad impresionante. Claro, por eso yo quería añadir una cosa que es anecdótica, pero que es importante. En mi vida como arquitecto conservador de la catedral, pues yo tuve muy claro cuando llegó el nuevo arzobispo, y eso está aquí presente el DEA y está Diego, que estuvimos en comisión, yo dije, cuando llegue, tome posesión el nuevo arzobispo, quiero una entrevista. Inmediatamente me la proporcionaron. Yo le dije al arzobispo, tenemos un proyecto redactado. Ese proyecto además viene de un antiguo que no pudo hacer la Junta de Andalucía porque se fue al traste en la segunda década de este siglo con la crisis económica. Yo le dije, por favor, la torre es un punto negro para la catedral. Emplee usted como bandera para el futuro. La verdad es que el resultado de esa conversación fue que pasó un poco de tiempo, como todas las cosas, pero ahora hay un mandamiento. Entonces eso quiere decir que hay una voluntad. Y yo digo, a partir de ahora, y lo digo como arquitecto conservador que ya da un paso atrás, no se debe parar en lo que es, por supuesto, la torre, en lo que es los interiores de la torre, en hacer la visita que además dará un rendimiento económico, en seguir con la restauración de las cubiertas. La última pregunta. Desde el interior de la catedral se ven en la bóveda unos agujeritos dispersos. ¿Qué función tenían o tienen? Y segundo, ¿dónde están colgadas las lámparas de Alonso Cano? Pero después de tu libro, las lámparas de Alonso Cano hay lámparas colocadas en la capilla. Bueno, esos agujeritos la verdad es que se ven desde el reverso de la bóveda. Sí, sí, abajo. Son para colocar escudillos y en otras ocasiones... Están muy dispersos. Sí, están muy dispersos, pero siempre se lo encuentra usted en la intersección de nervaduras de la bóveda. Si se fija en la sacristía de la Capilla Real, es la misma solución, pero ahí sí encuentra que le colocaron los escudillos. Por otro lado, en ocasiones también se utiliza por ahí para hacer los cuelgues de iluminación. Es bonito porque cuando uno pasea por encima de la bóveda, justo en la cámara de la armadura, ve el espesor que realmente tiene la bóveda a través de sus agujeritos. Y luego pone los agujeritos, casi está viendo la visión en planta, casi ortofoto de lo de abajo. Las bóvedas son tremendamente ligeras, tienen entre 12 y 16 centímetros de espesor, ¿no? Casi lo que es la plementería, el casco. La nervadura es realmente lo que hace el futuro, que son góticas, aunque el monumento es renacentista. No, ya lo dejo porque quería, y además es un tema bien polémico porque quería felicitar. Yo estoy emocionado de conocer tanto como estoy conociendo y cree uno que es un granadino interesado. Emoción por todos los costados. Pero también hay otros lugares en Granada que emocionan por lo contrario, por ver desolación,
tristeza, incluso sensación de muerte, como sería que por allí no pasan ni pájaros ya, la famosa cerca de Don Gonzalo. Ahí lo dejo y yo voy a luchar. Para otro día. Venme para otro día, sí. Los pocos o regulares años que me quedan de existencia, voy a intentar hacer algo que es lo mismo que he hecho en estos 20 años. Absolutamente nada. Y soy breve. Sí,